Siempre desde una perspectiva artística, nuestra invitada de hoy ha apoyado diversos movimientos de mujeres, campesinos, electricistas, estudiantiles, zapatistas. Nos visita desde San Cristóbal de las Casas, Ersalía Cantoral, hoy en Rutas Creativas. Pues bienvenida, Ersalía, ¿cómo estás hoy? Un precioso día. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a platicar un poco de cómo comenzó tu ruta creativa. Tú naciste en Cuernavaca, Morelos. Sí. Y de ahí tu familia se movió a San Cristóbal de las Casas. ¿Cuál es la influencia que tiene esta maravillosa ciudad en tu arte? Yo creo que la intensidad de los colores, sobre todo en la primera etapa en la que empecé a pintar, y la fuerza. Yo considero que San Cristóbal es un lugar muy fuerte por muchos motivos, ¿no? Por la energía, por la gente que se reúne ahí, por todo lo que pasa. Mucha gente no lo sabe tal vez, pero efectivamente San Cristóbal es el centro, el ombligo, si tú quieres, de diferentes culturas que se encuentran ahí. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso? Más o menos para darle una idea a nuestro público. Ajá, ok. San Cristóbal en un principio fue un lugar que se pobló por indígenas de Chiapas. Luego cuando llegan los españoles, pues invaden y toman San Cristóbal. Entonces la población mayoritaria fue española ahí. Y eso le da una característica muy fuerte que hasta 1994 llega a tener consecuencias, ¿no? A estas alturas San Cristóbal reúne gente con descendencia indígena muy fuerte, celtales, solciles, tojolabales, de diferentes partes, de la selva, llegan de muy lejos, ¿no? Lacandones también. Y está toda la población que se le llama coleta, que son los san cristobalenses por generaciones. ¿Ellos son más de ascendencia española o son más criollos o cuáles? Pues ya está más mezclado que nada, ¿no? Okay. Pero sí ha habido mucho, ¿no? Esta sensación de considerarse descendientes directos de los españoles. ¿Esta diversidad cultural tuvo alguna influencia en tu decisión por tomar, pues primeramente la licenciatura de artes, no es la conservación de bienes culturales y muebles e inmuebles, right? Esta es la primera licenciatura que tú tomas y tu primer, digamos, tu primer paso dentro del mundo de la creación artística. ¿Tiene algo esto alguna influencia en ti, San Cristóbal? Yo veía que la ciudad se iba transformando con el paso del tiempo, como iban quitándole las piedras originales a la calle para que los carros pudieran pasar y no rebotaran tanto, y se tiraban edificios coloniales para construir un supermercado, cosas así, ¿no? Y eran muy fuertes para mí, ¿no? Como ver cómo la ciudad se iba transformando y tenía como una necesidad de proteger eso que pasaba. Y por otra parte también estaba mi necesidad de contacto con el arte y también cuidando un poco la parte económica. Entonces estaba viendo cómo hacerle para tener una base que me permitiera pintar sin pasar demasiados estragos en la vida. Claro. Y esas fueron las razones que me llevaron, ¿no? Como a decidirme por la restauración. Platícanos un poco de tu actividad dentro del Centro Histórico de la Ciudad de México, tengo entendido. Sí, empecé en la Prepa 1, lo que fue la Prepa 1, San Ildefonso, en el convento San Ildefonso, que ahora es museo, y comencé restaurando murales de Orozco, y luego ya Diego Rivera, Siqueiros. Les pasaron varias cosas interesantes a mediados de los 90s. Primeramente fue, tú siendo de San Cristóbal de las Casas, pues un encuentro muy cercano con el movimiento zapatista. Platícanos un poco sobre esto. Bueno, pues estábamos celebrando el 1 de enero con la familia,
en la casa que está muy cerca del centro histórico, dentro del centro histórico, y de pronto empezamos a ver a los zapatistas que iban pasando por fuera de la casa, armados y todo. Entonces yo recuerdo que nada más me hicieron shh, y con el arma me hicieron que me metiera, ¿no? Entonces yo me metí a la casa. ¿Esto era medianoche o a qué hora? Sí, Okay. a medianoche, antes de la medianoche, unos momentos antes de la medianoche. Okay. Entonces yo no sabía qué pasaba, ¿no? No tenía ni idea. Empecé a pensar que tal vez estaban tratando de agarrar a algún narcotraficante, alguna cosa así, ¿no? No entendía. Y poquito después empezaron los disparos y fue todo un caos porque había familiares que estaban en casa de otras personas, de amigos o en la calle festejando, ¿no? Entonces a tratar de localizarnos, a reunirnos todos, a ponernos a resguardo, a ver qué era lo que estaba pasando, encender el radio y a todos los niños los llevaron a la parte más segura de la casa, todo eso, y escuchando el radio, en la madrugada, como eso de las 4, tal vez 5 de la mañana, no recuerdo muy bien, empezó la transmisión de los zapatistas diciendo que esa era la declaración de la Selva Lacandona, ¿no? ¿Y posteriormente participaste en el movimiento de electricistas o del movimiento estudiantil en la toma de rectoría de la UNAM en 1995? ¿Qué pasó durante esa experiencia? Platícanos. Bueno, pues estaban tratando de reducir un montón de matrículas, de aumentar la colegiatura, habían muchos planes de cambios del sistema de ingreso a la universidad, había muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo como estudiantes. Yo quería entrar a la UNAM, a la ENAP, y pues con todos esos cambios pues no era posible, ¿no? Y había muchos estudiantes que en ese año se quedaron fuera de la posibilidad de entrar, ¿no? Mucho disgusto, entonces se hizo una huelga de hambre en la facultad, en la universidad, y yo fui y me uní. Y poco después yo me decepcioné del movimiento, empecé a ver que las cosas no eran como yo pensaba, ¿no? Como que habían negociaciones debajo de la mesa que no me gustaban. Empecé a hablar con los dirigentes, me empecé a dar cuenta que estaban dispuestos a tomar algún huesito, que se le llama. ¿Que es como una mordida, un soborno? Como un puesto más bien, Ah, que muy buscaban bien. un puesto político, ¿no? Esta es Génesis. En esta hablo de mi migración. ¿Tú cuándo lo comenzaste? En septiembre. De 2010. Ok. Sí, vivo. ¿En qué año vivo? Durante tu residencia para el Red Poppy. Ajá. Y platícanos, hablas un poco sobre tu migración. Sí, antes estaba trabajando en el proceso de migración, pero viéndolo desde fuera. Y esta obra es la primera en la que comienzo a trabajar viéndolo desde dentro, desde mi propia perspectiva como migrante. Ahora cuéntanos un poco sobre esta que tenemos aquí atrás. ¿Cuál es el título? Frontera Sur. Esta fue la primera pieza que hice en la residencia en el Red Poppy y habla de los problemas también de migración que hay en el estado, que comienzan en Chiapas, pero que se extienden por todo el país. Y ahí estoy haciendo un juego con las palabras, porque Frontera Sur habla de Chiapas, que es la frontera de México-Guatemala, pero también habla de todo México, que es la frontera sur de Estados Unidos con el resto de Latinoamérica. Y aquí también es la primera pieza en la que hago una impresión de mi cuerpo. Hay un símbolo que es un neumático. Se usa mucho para cruzar los ríos en la frontera, para que la gente no se ahogue y para transportar mercancías también. Esta otra habla más de mi transformación y tiene que ver con el choque que hubo al llegar a este país y no poderme comunicar porque no hablo inglés. Y al no tener ninguna de las bases a las que yo estaba
acostumbrada a tener ningún apoyo, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué experiencia has tenido tú aquí en San Francisco? ¿Qué es lo que ha dejado en ti esta ciudad? Esta ciudad me gusta mucho por el movimiento que tiene un movimiento musical muy fuerte y también dentro de las artes, tiene tanta variedad de culturas, reúne aquí también, me recuerda un poco San Cristóbal en ese sentido. Claro. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu ruta creativa, y si desean saber dónde encontrar el arte y las últimas noticias de Elsalía, diríjanse a la página web que aparece en sus pantallas y también a través de las redes sociales en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos a la próxima.